Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de esta Corte, a los presidentes que nos acompañan de las respectivas Cortes de las Apelaciones del país, a los postulantes que participan en esta sesión presencial y por videoconferencia, también a sus familiares y amigos. Muy buenos días. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento o promesa de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y desde esta Corte Suprema para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento o promesa, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Arica. Paola Andrea Izaguirre Zárate, Rodrigo Orlando Hernández Polanco, Miguel Ángel Manríquez Alarcón, Gonzalo André Paredes Romero. Licenciada y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. ¡Sí, juro! Corte de Apelaciones de Antofagasta. Alexandro Emanuel Díaz Castillo. Licenciado, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Copiapó. María Francisca Retamal Uribe. Licenciada, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada. Corte de Apelaciones de La Serena. Francisco Alexander Enríquez Araneda, Mario Andrés Marín Pizarro, Ana María Ramírez Tavilo, Christopher Amadiel Tapia Sasso. Licenciada y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Daniela Alejandra Sandoval Acevedo. Licenciada, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada. Sí, juro. Continuamos con la Corte de Apelaciones de Chillán. Benjamín Ignacio Alvarado Roa, Patricia Lisset Sandoval Mundaca. Licenciada y licenciado, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Concepción. Paola Andrea Romero Garcés. Licenciada, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Temuco. Victoria Luis Gemershausen Cárcamo, Carlos Patricio Mora Carrera, Luis Sebastián Reyes Konings, Héctor René Rivas Rabanal, Evelyn Alejandra Suárez Rivera. Licenciadas y licenciados, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Seguimos con la Corte de Apelaciones de Valdivia. Magdalena Noemí Arel Águila, Diego Emanuel Monsalve Rosas. Licenciada y licenciado, juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Puerto Montt. Analía Belén Hernández Paredes. Licenciada,
¿Juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Salón de Honor de la Corte Suprema. Javiera Isabel Alfaro Alcaíno, Aleney Eliana Allende González, Catherine Giselle Arias Morales, Luisa Lorena Bautista, Juan Pablo Bonilla Carvajal, Diego Ignacio Cáceres Zamora, Francisca Nicole Calabrano Vázquez, Francisca Javiera Castillo Ibarra, Karina Aida Catalán Araya, Camila Constanza Cofré Cornejo, Javiera Alejandra Cortés Baeza, Claudia Alejandra Cortés Gajardo, Nicole Stephanie Corbalán Muñoz, Samara Andrea Costa Miranda, Carol Beatriz Cruz González, Daniela Victoria Díaz Gavilán, Diego Hernán Echeverría Mix, Isadora Maura Escobar Salamanca, Marco Ignacio Esparza Reyes, Josefina Belén Ferrer Cortés, María Francisca Figueroa Espinosa, Felipe Ignacio Fonseca Ulloa, Catalina Andrea Fritis Álvarez, Stephanie Solange Fris Herrera, Álvaro Eric García Castro, Carmen Francisca Heckersdorf Valderrama, Matías Andrés Enríquez Almendra, Alexis Ernesto Guayquil Millanao, Víctor Alejandro Huenupi, María Ignacia Iñiguez Robinson, Luna Antonia Iturrieta Trevisan, Camila Alejandra Jara Castillo, Fernando Américo Yancamil Osorio, Francesca Alexandra López Castro, María Andrea López Muñoz, Ramón Antonio López Reyes, Valeria María Francisca Mardones Rodríguez, Alejandra Valentina Martínez Arenas, Ítalo Ignacio Medel Gutiérrez, Henry Guillermo Medina Vallejos, Amgard Mesías Luez, Felipe Andrés Montenegro Galdames, Fernanda Antonia Moya Yop, Adán Alejandro Muñoz Cruz. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Marina Alejandra Muñoz Olavarría, Wilson Antonio Muñoz Tirado, Galo Maximiliano Muñoz Veloso, Jack Ignacio Namías Cabezas, Hernán Esteban Orellana Silva, Matías Ignacio Ortúzar Madrid, Raúl Octavio Osorio Penden, Nicole Alexandra Oswald Camus, Luis Alejandro Paredes Escanilla, Rodrigo Ignacio Pimentel Mestre, Daniela Andrea Portiño Poblete, Felipe Esteban Quesada Cáceres, Felipe Antonio Quesada García, Francisca Javiera Reyes Valenzuela, Manuel Humberto Rivera Cortés, Belén Andrea Rodríguez Jorquera, Jorge Mauricio Rojas González, Vicente Alfonso Rojas Osorio, José Joaquín Rosel Cisternas, Yusara Belén Saavedra Peña, Constanza Paulina Sagua Ugalde, Sebastián Ignacio Sánchez Ramos, Maritza del Carmen Sánchez Sáez, Fernando Iñaki Sangüesa Cerda, Krishna Alejandra Santibáñez Paredes, Rolando Alberto Sanz San Martín, María Elena Sepúlveda Conejeros, Javier Ignacio Sepúlveda Estrada, Camila Antonia Serrano Villaseca, Eduardo Antonio Silva Vargas, Antonia Solís Salinas, Andrés Gaspar Undurraga Pozo, Constanza Fernanda Urrutia Muñoz, Gonzalo Alejandro Valenzuela Guerra, Víctor Alejandro Valenzuela Ramírez, Natalia Pamela Vargas Vázquez, Clemente José Vélez Herrera, Francisca Constanza Veloso Briceño, Joaquín Elías Venegas Catalán, Fabricio Rodrigo Vera Soto, Felipe Ignacio Vergara Cánovas, Alexandra Raquel Vergara Pizarro, Victoria Andrea Villagrán Castillos, María José Villalobos Sáez, Matías Andrés Bustner Vidal. Licenciadas y licenciados, ¿juráis o prometéis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señora Presidenta,
Señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento o promesa. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento o promesa que han prestado y por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema, los declaro legalmente investidos con el título de abogada o abogado. La Corte Suprema les felicita y les desea éxito en el ámbito personal y profesional. Aplaudamos este logro. Los invito a tomar asiento. A continuación, la señora presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloriana Chevesich Ruiz, se dirigirá a la audiencia. Ministras y ministros de la Corte Suprema, nuevas abogadas y nuevos abogados, señoras y señores presentes en esta audiencia. Mi padre se inclinó y me tocó la cabeza. Me sobresalté. No recordaba que jamás me hubiese acariciado. Levanté los ojos asustado y lo miré. Él vio mi temor y retiró su mano. Aquí recibirás tu instrucción, me dijo, para que te hagas un hombre. Persígnate. El maestro apareció en el umbral. Empuñaba una fusta larga y me pareció feroz con sus grandes dientes. Posé mi mirada encima de su cabeza para ver si tenía cuernos, pero no vi nada porque llevaba sombrero. Este es mi hijo, le dijo mi padre. Soltó mi mano de la suya y me entregó al maestro. La piel es tuya, le dijo. Los huesos son míos. No lo mimes, pégale para que se haga un hombre. La piel es tuya, los huesos son míos. No te preocupes, capitán Miguel. Aquí tengo el instrumento hacedor de hombres. Y al decir esto, el maestro mostraba su fusta. Párrafo extraído del capítulo La Escuela Comunal, contenido en el libro Carta al Greco, subtitulado Recuerdos de mi vida. Constituye el verdadero testamento del gran escritor griego Nikos Kazantzakis, considerada su obra más importante, aunque no alcanzara la fama y popularidad de aquella otra obra inolvidable, Sorba el griego. Pienso que esta cita no ha dejado indiferente a ninguna de las personas presentes y creo que a más de alguna le ha provocado una conmoción en su foro interno. ¿Cuántas reflexiones nos permite hacer y qué significativo resulta que la lectura de estas evocaciones no se aprecia rencor o censura, sino la expresión de un modo de crianza y educación, que por cierto no compartimos, pero que, sin embargo, no estaba exenta de amor? También me imagino que se están preguntando por qué la cita. Pues bien, sin perjuicio que recordar a Kazantzakis siempre es bueno, se debe a que la conducta a la que hice alusión felizmente está quedando en el pasado, y es muestra lo que afirmo la circunstancia que el pasado 20 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Infancia, fecha que nos recuerda que resulta imperioso respetar y garantizar los derechos de este importante grupo de la sociedad. Y ustedes, nuevas abogadas y nuevos abogados, ante esta Corte han prestado juramento para ejercer legal, leal y honestamente esta profesión, compromiso solemne en cuya virtud, a partir de ahora, las personas confían y confiarán en ustedes aspectos valiosos de su vida, y que también se les entrega el delicado rol de contribuir al buen funcionamiento del sistema de justicia con el objetivo de contribuir a los fines a que se debe el derecho y que justifican el título con el que acaban de ser investidos. El ejercicio de la profesión conlleva el deber de representar adecuadamente los derechos e intereses de las personas a quienes les corresponde asesorar jurídicamente, y generalmente se plantea la importancia de desempeñar debidamente esa representación. Pero les pregunto, ¿qué pasa cuando esos representados son niños, niñas, también adolescentes? La respuesta es que la relación entre el derecho
como expresión regulatoria de la convivencia social y aquellos como grupo normativamente regulado no ha sido fácil y ha pasado por diversas etapas. En síntesis, es posible resumir estas etapas en dos grandes fases. Una previa a la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño y otra posterior a este hito transformador. La etapa previa ha sido caracterizada como una donde niños, niñas y adolescentes no eran sujetos de derechos, sino más bien objetos del derecho. Para parte de la doctrina obedecería a una concepción de titularidad de derechos fundamentales que exigía autonomía para su ejercicio. Y en tal escenario, ese grupo de la sociedad era regulado desde el paradigma de la incapacidad, requiriendo, por tanto, la intervención de derechos jurídicamente capaces para ejercer derechos. Este paradigma regulatorio fue progresivamente perdiendo vigencia en el derecho, principalmente por la influencia del derecho internacional de los derechos humanos, ya desde 1959, con la Declaración de los Derechos del Niño, hecha por la Asamblea General de Naciones Unidas, justamente un 20 de noviembre, comenzó a germinar un nuevo paradigma, que entendía que, antes de cualquier consideración, este grupo de la sociedad estaba conformado por personas y, por tanto, sujetos de derecho. Esta idea alcanzó su cristalización en la adopción en 1989, también un 20 de noviembre, de la Convención sobre los Derechos de los Niños, tratado internacional que marcó un hito transformador no solo para el derecho internacional, sino que ha tenido efectos sustantivos en la mayoría de los ordenamientos jurídicos internos de los Estados. Según reza la doctrina, con este tratado se logra el abandono de la concepción jurídica de los menores de edad, mirada desde la incapacidad, y se pasa a apreciarlos como sujetos de derecho dada su condición humana. Esta calidad de sujeto de derecho tiene manifestaciones concretas en el texto del tratado. Así, el artículo 3 de dicha convención reconoce expresamente que en todas las medidas concernientes a niños, niñas y adolescentes, una consideración primordial que se atenderá será su interés superior. Es cierto que la delimitación de este concepto, su incorporación en nuestro ordenamiento y su aplicación práctica no han sido fáciles de resolver, pero no se puede negar la importancia que ha tenido este mandato para garantizar los derechos de este grupo en la sociedad. Del mismo modo, el derecho a ser oídos, establecido en el artículo 12 del tratado, se ha transformado en un requisito de legitimidad del actuar del Estado, ya que garantiza la participación de niños, niñas y adolescentes en la elaboración de normas, en la construcción de políticas públicas y, a propósito, los tribunales de justicia, en la dictación de sentencias en aquellos procesos donde lo que debe resolverse puede tener un impacto significativo en sus derechos. Este cambio de paradigma ha tenido un impacto significativo en nuestra legislación, si bien son diversas las leyes aprobadas y modificadas para adecuarlas a los estándares de esta convención. Quiero resaltar la importancia de la publicación de la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, la que reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos e integra los derechos reconocidos en la Convención, como es la consideración primordial de su interés superior y que sean escuchados. En lo que respecta al Poder Judicial, no estamos ajenos a tales exigencias. Nuestro rol principal de conocer, juzgar y hacer ejecutar tiene en ocasiones un fuerte impacto en los derechos de ellos. Jurisdiccionalmente resolvemos divorcios, privaciones de libertad, pensiones de alimentos, cuidado personal, entre otras materias, todas las cuales pueden impactar severamente sus derechos y condiciones de vida. Por lo mismo, los procesos judiciales han debido ajustarse para satisfacer los estándares ya comentados. De hecho, los esfuerzos institucionales han ido más allá de la función jurisdiccional
ya que en diciembre de 2020 el Tribunal Pleno aprobó la política de efectivización de derechos de niños, niñas y adolescentes, instrumento que contó con la participación de este grupo de la sociedad y en la que se establece un conjunto de acciones de esta materia a implementar en todo el Poder Judicial. Estos esfuerzos han sido importantes, pero sabemos que los desafíos son muchos. Por lo mismo, cada día renovamos nuestro compromiso con este grupo de la sociedad para que gocen de un pleno acceso a la justicia. Antes de finalizar, quiero invitarles a que, en el ejercicio de la abogacía, consideren siempre cómo su actuar puede impactar en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ser empático con este grupo de la sociedad que en sus primeros años no pueden expresarse verbalmente, por lo que tener una especial consideración de sus derechos es una garantía que confirma que, sin importar su edad, sexo, nacionalidad u otra condición social, son sujetos de derechos. Les doy nuevamente mis más sinceras felicitaciones por el paso que han dado y saludo a sus familiares y amigos, quienes les apoyaron en el arduo camino de formación profesional que han recorrido. Muchas gracias por vuestra atención. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión. Muy buenos días. De pie, por favor. Hola.